Identificando polígonos. Viaje de investigación, Lambayeque 2013. Un conocimiento geométrico básico es indispensable para desenvolverse en la vida cotidiana, para orientarse reflexivamente en el espacio, para hacer estimaciones sobre formas y distancias, para hacer apreciaciones y cálculos relativos a la distribución de los objetos en el espacio. La geometría, a través de los polígonos, está presente en múltiples ámbitos del sistema productivo de nuestras actuales sociedades: producción industrial, diseño, arquitectura, topografía, entre otros. La forma geométrica es también un componente esencial del arte y representa un aspecto importante en el estudio de los elementos de la naturaleza. Los conceptos apoyados en la realidad de las figuras adquieren más sentido y se aprenden mejor. ¿Qué es un polígono? Es la figura que está formada por un segmento de recta unido por sus extremos 2 a 2. ¿Cuáles son los elementos de un polígono? Los elementos de un polígono son la medida de ángulo central, la medida de ángulo externo, el centro, el lado, la medida de ángulo interno, la diagonal y la vértice. ¿Cómo se clasifican los polígonos? Los polígonos se clasifican de dos maneras. La primera es por su forma. Esta clasificación tiene 6 tipos. El primero es el polígono convexo, en el cual las medidas de sus ángulos interiores son agudos. El segundo es el polígono cóncavo, en el cual la medida de uno o más de sus ángulos interiores es cóncavo. El tercero es el polígono equilátero, en el cual sus lados son congruentes. El cuarto es el polígono equiángulo. Las medidas de sus ángulos interiores son congruentes. El quinto es el polígono regular. Es equilátero y a su vez equiángulo. El sexto y el último es el polígono irregular. Sus lados tienen longitudes diferentes. La segunda manera de clasificarlos es de acuerdo a su número de lados. A partir de esta clasificación, y teniendo en cuenta el número de lados, cada polígono comienza a tener un nombre propio. ¿Cuáles son las propiedades de los polígonos y en qué consisten? La primera propiedad indica que numéricamente los lados, vértices, ángulos interiores, ángulos exteriores y ángulos centrales son iguales. La segunda propiedad indica que a partir de un vértice de un polígono se pueden trazar n-3 diagonales. La tercera propiedad determina el número total de diagonales que se puede trazar en un polígono. La cuarta propiedad señala que al trazar diagonales desde un mismo vértice se obtiene n-2 triángulos. La quinta propiedad consiste en la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono. La sexta propiedad establece que la suma de las medidas de los ángulos exteriores de un polígono es 360 grados. La séptima propiedad demuestra que al unir un punto de un lado con los vértices opuestos se obtiene n-1 triángulos. La octava propiedad indica que al unir un punto interior cualquiera con los vértices se obtiene n triángulos. La novena propiedad señala la forma para hallar el número de diagonales trazadas desde b vértices consecutivos. Propiedades de los polígonos regulares. Los polígonos regulares tienen propiedades diferenciadas de los demás polígonos. Son fundamentalmente 4, y básicamente las 4 consisten en hallar la medida de ángulos. Reconociendo polígonos. ¡Están por todos lados! En este rostro tallado en la puerta de un taller artesanal, ubicado en el complejo arqueológico El Brujo, encontramos 3 polígonos, un rectángulo en la parte posterior de la cabeza, un par de círculos como orejeras y triángulos simbolizando un pectoral. Esta es una representación de una tumba de la época del señor de Sicán. En la máscara que porta el difunto se observan 3 polígonos, 2 rectángulos, un par de círculos y un cuadrado. En la maqueta de esta ciudadela encontramos principalmente cuadriláteros y un círculo ubicado en la zona central de la misma. Esta vasija de arcilla, que contiene elementos de barro diseñados para los niños de las culturas preincaicas con fines recreativos, posee la forma de una elipse.
En este cimiento de la ciudadela de Chan se aprecian cuadriláteros acompañando la estructura. Este muro es uno de los más llamativos de la ciudadela de Chan debido a que en él podemos observar gran cantidad de rombos a lo largo de su área. Esta es una pintura que adorna las paredes de la Huaca de la Luna. En ella, además de visualizar a su máxima deidad, encontramos polígonos como triángulos, rombos y círculos componiendo el diseño. A lo largo del recorrido en las ruinas de Chan observamos este decorado de la parte inferior de sus paredes. Está constituido por trapezoides, círculos y triángulos. Este es el exterior del museo que se encuentra próximo a las Huacas del Sol y la Luna. En su pared se observan 3 grandes trapezoides, uno de ellos ubicado al medio y con posición invertida. Este es un pequeño muro situado de camino a las pirámides de Tucumán. En él se ven principalmente repetitivos triángulos. Con el estudio de los polígonos y en general de la geometría, tú podrás reconocer que la geometría y la trigonometría están presentes en el mundo real y su aprendizaje al alcance de todos. Apreciar la conveniencia de la ubicación de figuras geométricas en un sistema de coordenadas para su estudio y análisis. Utilizar modelos de la geometría y o trigonometría para representar situaciones de la vida real y resolver problemas prácticos interpretando su solución. Resolver problemas que involucren modelos geométricos y o trigonométricos, así como la interpretación gráfica de sus soluciones. Seguir argumentos lógicos y juzgar su validez. Reconocer en las matemáticas un recurso formal para fomentar y desarrollar un pensamiento crítico y analítico.